de Winus tenemos hoy como invitado realmente a una persona que muchos de ustedes aquí en Puerto Rico conocen y ciertamente ha revolucionado nuestro mercado en los últimos 12 a 15 meses desde que nos enteramos que iba a ser, no quiero decir el hombre Parker porque él es Luis Gutiérrez y es el hombre Gutiérrez, pero es el catador para Robert Parker, para España, Chile y Argentina, y me refiero a Luis Gutiérrez. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días, muy bien. Pues ya hemos hablado un poquito fuera de cámara de que casi me he caído de la cama para esperar esta entrevista contigo. Sé que eres un hombre sumamente ocupado, que viajas el mundo, pero como te decía, pues nuestro proyecto es un proyecto joven, es un proyecto orientado al consumidor. No tenemos aquí tal vez un poco ese rigor o ese protocolo que a veces ahuyenta o espanta un poquillo a la gente del mundo del vino. Lo nuestro pues hablar en palabras sencillas, en palabras directas y trayendo, siempre pensando en traer a un consumidor joven, trayendo a quizás mover esa curiosidad de lo que es una mera afición a lo que podría ser una pasión de vida, que el mundo del vino pues es cultura, es historia, es amigos, es patriotismo, son muchas cosas. Así que pues gracias por la oportunidad, es un verdadero privilegio. Nada, gracias a vosotros. Bueno, Luis, vamos entonces a empezar con unas preguntillas que tengo para ti antes de entrar de lleno como tal a tu gestión en el mundo del vino. Cuéntanos como tal a qué te dedicabas tú, porque todos los que estamos de alguna manera u otra inmersos en este maravilloso mundo, pues tenemos otra historia, ¿no? Tal vez empezamos haciendo otra cosa y luego decidimos pues que queremos dedicar alma, vida, corazón al mundo del vino. ¿Qué hacía Luis Gutiérrez antes de estar de lleno en el vino? Sí, bueno, yo estoy en el vino por afición. O sea, lo primero soy consumidor, bebedor de vinos y apasionado por el vino. Y empecé, sí, hace unos casi 20 años, sí, entre 15 y 20 años. Y cuando me meto en una cosa me meto muy a fondo, entonces me puse ahí como loco a que lo quería probar todo, quería aprender, quería ir a todas las zonas y el vino ha sido mi hobby pues hasta hace un año, más o menos, sí, un año porque fue el año pasado en abril. El año pasado en abril, que me acuerdo que todo Sí. el mundo lo comentó aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico seguimos mucho, por supuesto, a Parker, y los vinos de España son los vinos que más se consumen aquí en nuestra isla. Yo te diría que de cada 10 botellas, 4 son de vino español, y aquí llega lo mejor de lo mejor, de verdad. Y, y Mm. tú, y tú estuviste relacionado con el mundo del vino, tuviste acceso a él desde muy joven, en tu casa se tomaba vino con el almuerzo, con la cena, o fue ya un poco más adelante. No, bueno, en mi casa sí que había vino, pero no de una forma excepcional, ¿no? Mi padre es aficionado al vino, bebe vino con la comida y punto, pero sin un interés más allá, ¿no? No sé, a mí me picó algo que no suele ocurrir, pues eso, hace unos 20 años, 25 años, cuando empecé a interesarme de una forma seria, ¿no? Y antes me preguntabas por qué hacía, porque yo no trabajaba en el vino, he estado, bueno, escribiendo de vinos ya durante bastantes años, los últimos 15 años o así, pero solo como afición. Profesionalmente, solo el último año. Y antes trabajaba para una multinacional que no tenía nada que ver. Yo estudié temas de computadores, informática, y bueno, pues trabajaba en una multinacional, al principio temas técnicos y luego ya sabes lo que ocurre. Claro. Te ascienden y ya lo único que haces es ir a reuniones y mandar emails. Te pregunto, Luis, tú estuviste un tiempo en una publicación electrónica que es El Mundo Vino. Tuviste un tiempo allí, fuiste uno de los precursores, ¿no? Uno con Víctor de la Sí. Serna, estuvieron trabajando en lanzar ese proyecto. Aquí es bastante conocido, yo lo leo, lo sigo, al igual que otras publicaciones muy estimables de España. Me imagino que desde que estuviste en Mundo Vino durante ese tiempo, tuviste acceso a probar muchísimos vinos también, o sea que fuiste Sí, claro. ampliando tu catálogo de paladar, de aromas, de experiencia, o sea, fuiste ampliando un poco esa paleta. En el mundo vino he estado pues unos 13 años, desde que lo creamos en el año 2000 hasta el año pasado. Y bueno, siguen siendo mis amigos y sigo quedando con ellos, nos juntamos a cenar y a descorchar botellas, pero sí, claro, eso ha sido un rodaje fundamental porque allí
se prueban a ciegas todas las semanas 30 vinos, generalmente de España, aunque, bueno, yo en España solía escribir de vinos extranjeros porque ya hay bastante gente opinando de vinos españoles y hablando de vinos españoles, y aquí yo escribía más temas de Borgoña, de Rieslings alemanes, de vinos de Portugal, de cosas así. Y cuando escribía fuera de España, obviamente lo hacía de vinos españoles, porque estuve un par de años escribiendo para Jancis Robinson, Sí, sí, claro. que ahí obviamente, pues lo que escribiera de vinos españoles. ¿No? Y una pregunta que te voy a hacer. Si ustedes tal vez empezaron este proyecto del Mundo Vino en el 99, 98 y pues tuviste 2000, sí, en el 2000, 2000 fue. ¿cómo fue creciendo según tuviste la participación de foristas, la participación de usuarios? O sea, tuviste en esos 13 años que digamos empezamos en número X y terminaron en X multiplicado por 100. O sea, ¿cómo creció? Porque ha habido un boom en el mundo del vino, por lo menos aquí en Puerto Rico yo lo he percibido que te Mm, diría en los últimos 15 años, ¿no? Que ha sí. crecido muchísimo el consumo. Bueno, aquí lo que es el consumo en España está bajando y es una cosa bastante extraña y Que preocupante. lo hablamos también, es verdad. Pero no me refiero al consumo, al Pero interés tal vamos, vez. el tema, por ejemplo, de los foros de discusión de vinos, pues yo creo que tienen un ciclo en el que la gente que empieza va aprendiendo y va creciendo junta y luego empiezan a llegar gente nueva que digamos que empiezan desde el principio, empiezan a preguntar las cosas básicas otra vez, la gente que ya está a un nivel se aburre de las conversaciones y los foros estos terminan muriendo, yo creo. Ujú. Y la situación también es que básicamente han sido reemplazados por Twitter, Facebook y otro tema, incluso los blogs, que fue un momento, en un momento dado parecía que era una cosa que tomaba mucha importancia. Yo creo que los blogs también están en bastante decadencia, ¿no? Que el tema va cambiando según cambia la tecnología y según maduras, ¿no? Si tú y yo hace 15 años empezamos a hablar y a aprender de vinos y seguimos hablando hoy, si llega una persona nueva va a pensar que somos marcianos y que estamos hablando de cosas rarísimas, ¿no? Es Incluso te increíble. dicen no sé, que te inventas los vinos que bebes y yo qué sé, no sé. ¿Y Pero bueno, cuándo? sí, el interés por el mundo del vino ha cambiado muchísimo. Desde que empezamos el mundo vino en el año 2000, aquí en España ha cambiado una barbaridad. Se ha abierto mucho y hay mucha más oferta, mientras que antes prácticamente no había disponibilidad de vinos de otros países, ahora hay bastante más. Eso es bueno, eso es muy bueno, porque fíjate, en Puerto Rico nosotros no tenemos una industria local, no producimos vino y tal vez eso nos permite estar expuestos a un tráfico inmenso de etiquetas de todas partes del mundo. No tenemos una legislación nativa, una legislación local que tal Mm, vez fomente o trate de proteger a una industria, ¿no? Una industria del patio, lo cual pues en cierto sentido nos da una ventaja que tal vez no hay en otros países donde se produce vino, que apuestan a su producto y tal vez un compromiso incluso patrio, ¿no? Beberse lo que allí se produce. Así que aquí recibimos lo mejor de Borgoña, lo mejor de Burdeos, lo mejor del Ródano, lo mejor de Piemonte, de Toscana, de Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina. Aquí se recibe de todo. Y algún mm. día que tengas que hacer una parada técnica por el Caribe, estás más que bienvenido. Estamos seguros que muchos de los miles de nuestros seguidores, pues, les gustaría tal vez juntarse contigo un día. ¿Cómo fue, Luis, esa llamada? ¿Cómo fue ese momento en que te enteraste que había sido seleccionado para sustituir a Neil Martin, que había sustituido ya a Jay Miller como el catador de los vinos de Parker para España y para otras regiones? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, fue una de esas cosas que parece una casualidad y luego dices, bueno, esto no puede ser una casualidad porque yo estaba después de muchos años trabajando en una multinacional en otros temas, como te decía, pues listo para un cambio y me estaba planteando, bueno, si me dedico al mundo del vino, obviamente es difícil encontrar un trabajo que pueda mantener a tu familia, que es lo que básicamente Es lo necesito. primordial, es lo primordial. Claro, claro. Y si no, bueno, pues cambiar a otro, dentro del mismo sector, de las multinacionales, los proyectos tal y cual, y seguir con el vino como afición. Y cuando yo estaba en ese momento, pues surgió la oportunidad en el Wine Advocate, con lo cual era como
wow, si hay una posición en el mundo que te puede dar de comer, porque normalmente esto te puede dar de beber, pero es difícil que te dé de comer, Es verdad, es verdad. simplemente es la del Wine Advocate, es que no hay otra, porque yo ya estaba trabajando con Jancis Robinson y obviamente con Jancis Robinson yo no me podía ganar la vida. Claro. Entonces surgió esa oportunidad y bueno, pues algunas personas que me conocen le comentaron a Parker que yo estaría disponible, que estaría dispuesto a pegar ese salto y bueno, pues supongo que leyeron todo lo que había por ahí escrito, me investigaron y ya directamente me llamaron para ofrecerme el trabajo si estaba Y te interesado. llamó según dice la leyenda, porque esto ya es una materia de leyenda y aquí en Puerto Rico celebramos mucho tu llegada a la publicación. Aquí leemos muchísimo a Parker y entendíamos que los vinos de España tienen tanta calidad y en los últimos años han mejorado tanto que qué mejor que un español que los conoce, ¿no? Que respire esos vientos, que conoce esos pagos, esos terruños, que se dedicara a eso. Tal vez entendíamos que los otros críticos pues no hablaban tanto con conocimiento de causa. Pero a ti te llamó entonces Elisa Perotti Brown, ¿verdad? Dicen los Sí, artículos. sí. Bueno, ya sabes que Parker es un poco mayor que nosotros Sí. y creo que ya se ha ganado el disfrutar un poco más de la vida porque ha estado trabajando muchísimo y ahora ya todos los temas del día a día los lleva Lisa. Así que me llamó Lisa desde Singapur y me preguntó si estaría interesado y bueno, Ahí pues diste el salto. claro, sí, sí, sí. Y luego fuiste a Maryland a conocer a Robert Parker, entonces. Exacto, es que lo que ocurrió, no sé si recuerdas, es que se fue Antonio Galoni. Claro, Antonio Galani se fue. A Antonio Vinus Galoni Media, salió tiene de Vinus Wine Media ahora, sí. Advocate y entonces dejó un hueco impresionante. Yo ahora que estoy haciendo este trabajo estoy admiradísimo de cómo era capaz Galoni de cubrir tantas regiones, ¿no? Pero Sí. bueno, el caso es que él se fue y entramos tres personas nuevas a trabajar en el Wine Advocate. Jeff Danock, que es un estadounidense que hace la parte del Ródano y una parte de California. Una americana que lleva toda su vida viviendo en Roma, que se llama Monica Lerner, Ujú. que hace los vinos de Italia. Y a mí, que me tocó España y de propina Chile-Argentina, que al principio me asustó muchísimo. Claro, porque dijeron, bueno, este habla lo mismo, entonces pues, debe saber Pero también de... eso ayuda muchísimo, porque obviamente Sí, nosotros los que somos amantes del vino y te hemos seguido tus escritos, pues he visto que hace poco estuviste en Argentina, vi que estuviste un tiempo con Alejandro de Gran Enemigo y de Catena, con Alejandro Vigil, que es un maestro, y que lo estaremos entrevistando prontamente también para nuestro programa. Y ese, el hecho de que pues obviamente compartan la misma lengua, compartan el mismo idioma, yo creo que ayuda bastante, ayuda bastante. sí, sí, ayuda mucho a entender la cultura y tener cosas en común, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, sí que es cierto que aquí, cuando te hablaba de disponibilidad de vinos de otros países en España, es principalmente Europa. Vinos de otros continentes hay mucho menos. Hay mucho menos de Australia, hay mucho menos de Sudáfrica, hay mucho menos de Sudamérica. Obviamente porque están lejos, el transporte es costoso. Hay vinos, por ejemplo, los californianos es que no podrían competir en precio en sí, España ni locos, ¿no? sí, son, Entonces de Chile a Argentina hay muy poca disponibilidad, muy poca disponibilidad. Además, siempre hay un prejuicio contra los vinos del Nuevo Mundo, que pensamos que no tienen la calidad, que no tienen la historia y tal y cual. Bueno, que son puro maquillaje, ¿ah? no, pero claro, todas esas cosas son Claro, generalizaciones claro. y estereotipos que tienen tantas excepciones como verdades, ¿no? Entonces, bueno, como en todos los sitios hay de todo. Lo que pasa es que esto, que me ha costado un tiempo de estar trabajando unas 16 horas al día como loco y que no podía ni comer ni dormir porque estaba poniéndome al día rápidamente, pues ahora estoy contentísimo por la oportunidad de aprender de los vinos de Chile, Argentina, de conocer las regiones, de conocer a la gente maravillosa como estabas mencionando, Alejandro Vigil o también en Chile Pedro Parra, hay gente así, Sí. que tienen un conocimiento extraordinario,
muchísimas veces más grande de lo que sabemos aquí en Europa, ¿eh? Sí, sí, son gente que tienen también sus propias historias y sus propias leyendas, son leyendas porque realmente lo son. He probado vinos también de Pedro Parra y son simplemente fantásticos. Aquí, como te dije, pues recibimos muchísimos vinos en Puerto Rico. Desde que empezaste con Parker, ¿cuántos viajes has hecho ya? A cuántos lugares has ido? Uy, no los he contado, pero bueno, en general viajando por España, por las regiones, que es relativamente pequeño, con lo cual es más o menos fácil. Pues estuve en Jerez, he estado en Cataluña, he estado en Jumilla, Alicante, he estado en Galicia. eh, España, pues he hecho ya más o menos la mitad o poco más o menos. Y luego he ido a Chile y Argentina. Porque bueno, hay que ir haciendo un poco de todo, ¿no? Y combinando las regiones, bueno, bastantes viajes, pero una cosa soportable. Y además, como son cosas bonitas que al final lo pasas bien, aprendes un montón, que a mí me gusta mucho, pues no se hace nada duro, ¿eh? Y haces amigos, que para mí el vino también es amigos, o la Claro, claro, sí, posibilidad. sí. Porque yo Hostia. siempre digo que tal vez uno con una persona puede discrepar, ¿no? O puede tener diferencias de criterio en temas políticos, temas religiosos, incluso temas deportivos. Pero el vino es algo que hermana, ¿no? El vino, si uno abre una botella, uno puede sentarse tal vez con personas de diferentes trasfondos, creencias e ideologías y tienen algo en común, ¿no? Tienen un punto en Sí, común. Así que pues yo creo que las posibilidades del vino son tan grandiosas como el vino como tal. Te, sí, sí. te, Mientras no hables de fútbol, Sí, todos amigos. aquí en Puerto Rico está creciendo también el fútbol. Los últimos 10, 12 años y por supuesto pues mucha gente sigue a la selección española. Estuvo la selección española hace poco, hace como 2 años aquí jugando un partido y yo soy fanático del fútbol también. Déjame preguntarte, porque mucha gente que va a ver esta entrevista tal vez dice, bueno, hablen de vino, ¿qué debemos buscar? Yo sé que pues tú no puedes hablar específicamente de etiquetas per se o de productores per se porque pues tu trabajo como tal tienes que mantener tal vez unos criterios de no entrar a darle ningún tipo de aplauso o publicidad a una bodega en particular, pero de regiones, de zonas. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué estás viendo desde que llevas con Parker? Que tú digas, caramba, creo que en este lugar están haciendo bien las cosas. Y puede ser no solamente España, puedes decirme pues también de otras partes, ¿no? Claro, sí, sí, no, bueno, en España claramente lo que hay es en los últimos años una diversidad que no había, digamos, hace 10 años. Hace 10 años para mí el panorama era un poco monótono porque era casi todo el mundo haciendo 100% tempranillo con 100% madera nueva como un tema fórmula, ¿no? Y ahora hay mucha más gente descubriendo, redescubriendo sus uvas de sus zonas y están surgiendo tintos en Galicia, que la gente se pensaba que allí solo se podía hacer blancos, está resurgiendo el vino de Jerez, que es uno de los grandes vinos del mundo, eh, Rioja está volviendo a sus tradiciones, los vinos se están diferenciando cada vez más, los vinos mediterráneos parecen mediterráneos, los atlánticos parecen atlánticos y eso es lo que a mí me gusta la variedad y la diversidad. Luego en Chile y Argentina, obviamente, al conocer menos, ahí es donde me ha sorprendido más cosas, ¿no? En Chile, por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo el Maule y una zona que tienen de viñas viejas de Cariñena. Ellos lo llaman Cariñán porque la llevaron de Francia, aunque sea una uva española, y además tiene la ñ, que la podían usar como identidad nacional, ¿no? Claro, claro. Con la ñ. Me han sorprendido mucho los vinos de eso, hechos con cariñenas viejas del Maule, que no conocían nada. En Argentina, por ejemplo, algunos vinos de Patagonia, de Río Negro, zonas específicas de Mendoza, porque claro, Mendoza es demasiado grande, ¿no? Hablar de Mendoza es como hablar de vinos de España. Es que el 80% del vino de Argentina es de Mendoza, pero hay zonas como Gualtallarí
o Altamira, que están surgiendo nuevas, que prácticamente se están descubriendo ahora. Igual que en Chile ellos dicen que han descubierto valles, pero bueno, los valles están ahí. Lo que pasa es que si no tienen agua y no pueden regar, no se podía tener viñas, ¿no? Y tienes cosas, también mucha más diversidad. Yo Mucha más pienso, diversidad. yo pienso que en los últimos años, si bien es cierto, digamos, si tomamos los últimos 25 años, hubo un periodo donde se hizo unos vinos, como tú bien dices, siguiendo una fórmula y tal vez se creó este mal llamado, no quiero sonar peyorativo, pero vinos Coca-Cola, ¿no? Que se hacían unos vinos que todos sabían igual, Sí. pero en los últimos 7 a 8 años, incluso en otras regiones, en estas mismas regiones que sean estos vinos Coca-Cola, he empezado a ver que las flores han empezado a crecer en la madera. Mm, Y entonces pues uno está viendo ya características tal vez un poco más sutiles, más de fruta y menos pues de roble. Así que en ese sentido yo creo que ha habido, y creo que tal vez un poco el rol que juegan ustedes, ¿no? Los especialistas, los expertos en la materia, no de rechazar, pero decir ya hasta aquí debemos llegar, no podemos seguir maquillando tanto la uva. Así que creo que en sí. estos últimos 5 años, como digo, han empezado a crecer flores en la madera. O ya estoy viendo incluso de Australia, ¿no? Sin hablar de Mm, marcas específicas, que sabes que estaban haciendo unos vinos demasiado concentrados, que era como un vino de mm. postre, que era tal vez yo decía una copa de petróleo en el paladar, que la lengua se cansaba, se saturaba. Pues he estado viendo tal vez un regreso a un vino menos intervenido, ¿no? Sí, yo el problema que veo y que ya lo estoy empezando a escribir, lo estoy empezando a decir, es que lo más probable es que veamos demasiada gente yéndose al otro extremo. Ok, Somos muy extremistas sí. y lo que hablábamos antes de simplificar y de estereotipar, ahora van a entender que lo que hace falta es vendimiar muy pronto, poco alcohol, alta acidez y vamos a empezar a encontrar demasiados vinos verdes, demasiados vinos sin sabor, con acidez excesiva. Entonces tenemos el peligro de que la gente simplifique y diga, lo que hay que hacer es esto, la fórmula ahora es tal, y que nos vayamos al extremo Y contrario. se Cuando convierte en para una mí nueva receta, se convierte en la lo que receta hay de que los vinos hacer verdes. es, para mí la palabra es equilibrio. Hay que hacer las cosas con un equilibrio. Entonces no es ni un extremo ni el otro. Claro. Y posiblemente, ya te digo, vamos a empezar a ver ahora demasiados vinos, demasiado ligeros, demasiado verdes, demasiado que no van a expresar, que se van a parecer también entre sí, porque los extremos son así, ¿no? El proceso los va a marcar más que el lugar del que proceden. Yo creo que para que expresen su sitio tienen que estar equilibrados y no tiene que estar sobre maduro, pero tampoco tiene que estar verde. Yo sé que es fácil decir y mucho más difícil de hacer, pero, Claro. pero bueno, yo creo que tenemos que advertir de eso, ¿no? Que no hay que buscar la nueva receta, que la receta es que no hay receta. Así mismo es. ¿Y qué estás escribiendo hoy, en estos días? O sea, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás cubriendo? Ahora que terminemos la llamada, seguramente almorzarás. ¿Y qué va a hacer Luis Gutiérrez en el día de hoy? Sí, pues mira, estoy con Chile, con Navarra y Chacolís del País Vasco. Ah, qué bien, qué interesante. Que creo que fue Robert Parker que te sugirió que vayas a hacer chacolí, ¿verdad? Sí, lo primero que me dijo, fíjate, ¿no? Más en contra del estereotipo que se tiene de Sí, su gusto y sí. demás, lo primero que me dijo es, porque estuvimos hablando de San Sebastián, que es un sitio magnífico de bares de Sí, he tapas y de estado, he estado en gastronomía, Donostia, es una maravilla. y a Parker le gusta mucho comer, Sí, sí, es, sí. es un gran aficionado a la gastronomía. Estuvimos hablando de San Sebastián y me dijo, ay, pues tienes que ir allí, tienes que hacer una cata de chacolís porque no la hemos hecho nunca y tal, y a mí me encanta el chacolí y tal. Qué Y bueno, interesante que Parker diga eso, porque la gente sí, lo que sí, para piensa que que... veas que sabes que las simplificaciones y los estereotipos pues son eso. A ti te pueden gustar los vinos de un cierto corte, pero no va a ser lo único. Seguramente te gustarán distintas cosas y luego empiezan a crearse leyendas y a crearse eso, estereotipos y tal. Es que lo que le gusta es esto y lo que hay que hacer es esto, multiplicar por dos y por tres.
cuanto más mejor y no. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es Robert Parker como persona? No, no el catador de vino, es obviamente una persona muy sabia, por supuesto, pero ¿cómo tú lo describirías? No, es una persona normal, aficionada a comer y a beber vino y a compartir con los amigos. Lo que le gusta es ir a los restaurantes, comer, llevar grandes botellas, disfrutarlas juntos. Una persona muy normal, una persona eh, alegre, que le gusta bromear, le gusta bueno, comer, beber y estar con los amigos. Y en tu cava, ya saliendo un poco del rol que tienes a nivel profesional, sino como consumidor. Si yo voy a la cava de Luis Gutiérrez y la abro, ¿qué voy a encontrar? ¿De qué Se te van a región? caer las cajas así encima, ¡ah! Porque se salen los vinos, ¿no? Pero son golpes que no me molestarían si me Sabes caen que botellas encima. los vinos son como el gas, tienden a ocupar todo el espacio disponible. Sí, así es. Yo también de a poco me he ido llenando, pero Es un horror. cuando tú compras para ti, compras más de un país, más de una región. A mí me pasa, no sé si a ti, pero yo tengo épocas. En unas Sí, épocas estoy claro. buscando mucho Pinot Noir, en otras épocas estoy buscando los Rieslings, en otras estoy con Barolo. Tengo como mis fases. Claro, bueno, también vas cambiando, van cambiando los gustos, vas evolucionando, a lo mejor te aburres de cosas, ¿no? Y quieres descubrir cosas nuevas. Yo tengo, la verdad es que lo que más tengo son vinos de Borgoña en mi cava. Pero bueno, tengo bastante vino francés, obviamente, de Borgoña y el Ródano, principalmente, son las regiones de Francia que más tengo. Tengo bastantes vinos portugueses, tengo montones de vinos de Rioja, tengo bastante Jerez, tengo variedad, tengo vinos del Jura, tengo bastante Riesling de Alemania, tengo vinos del Piamonte, Es increíble. principalmente de Europa. Es increíble cómo esas botellas uno las tiene siempre presentes y tal vez en un momento dado que uno se va a acostar a dormir y sabe que se va a reunir con los amigos, uno se acuerda exactamente esa botella que tiene, que la compró en tal fecha, que la compró en tal sitio y uno un poco asocia momentos con etiquetas. A mí me pasa, por ejemplo, que a veces la pasé fenomenal con un número de amigos y lo asocio directamente con una botella que seleccioné para esa ocasión. Yo me imagino que tú también cuando te reúnes con tus amigos, pues sacas de tu cava y tal vez ya tienes pensado previo al encuentro qué botella vas a llevar un poco, ¿no? Sí, sí, claro. Porque lo que te decía, el tema de la variedad y de la diversidad, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vamos a comer? O estamos en verano o estamos en invierno, porque si estás en verano y vas a comer un poco de salmón ahumado, te apetece mucho más acompañarlo con un champán, y si estás en invierno hace un frío que pela, que aquí en España hace bastante Sí, frío, sí, sí, claro, claro. y vas a comer un guiso de no sé qué, de carne de caza, pues te apetece un vino tinto potente. O sea que depende mucho del momento, de lo que vas a comer, de quién viene. Hay vinos que los tienes que disfrutar con gente que los vaya a entender, Eso es porque así. si, lo que te decía de tu evolución en el gusto y tal, ¿no? Sí. Si abres un vino muy raro con una persona que está todavía empezando y aprendiendo, le va a Le va a chocar. costar un poco, sí. No, Sí. a mí me ha pasado que una que otra botella que abrí, pues algún amigo por ahí, sin decir nombres, pues estaba mascando chicle mientras lo tomaba. No, claro, por Entonces, eso, pero hay vinos para todo y sí, claro, tienes que pensar pues eso, con quién lo voy a beber, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que estamos haciendo, tal, qué me apetece un blanco más envejecido, me apetece un tinto joven, queremos algo que nos vaya a hacer recordar este momento, no sé, yo el otro día estuve cenando con mis amigos del colegio ¿y y qué les llevé una llevaste? ¿Qué botella del año llevaste? que habíamos nacido. Tú tienes 48, ¿no? Sí, tengo 48. ¿Y qué llevaste? ¿Qué llevaste? ¿Algo de Borgoña? Un Rioja del 65, que era el año en que nacimos nosotros. ¿Y qué tal? Espectacular estaba. Una buenísima y otra estaba muerta. So, como decimos acá. No, Y, pero uno espectacular y otro lo tiramos por el desagüe. y este fin de semana, ¿qué tomaste? El sábado, el viernes, ¿qué abriste? Uy, Dios mío. Demasiado, mucha cosa. No, no, no me acuerdo. Últimamente tengo una memoria fatal. ¿Qué es lo que he bebido? Hemos bebido
aquí en mi casa un clarete de la Ribera del Duero, que es un vino tradicional que prácticamente ya no se hace, que era lo que se hacía antes en la Ribera del Duero, Ujú. que es una mezcla de uvas tintas y blancas, que lo hace un amigo mío, bueno, y de momento sin etiqueta ni nada de nada, pero es un vino que se bebe muy bien con la comida y le gusta mucho a mi mujer. Ah, eso es importantísimo, eso es Sí, importantísimo. sí, sí. He bebido también una manzanilla pasada de Jerez y... Sí, te iba a preguntar que qué día soy porque ya no me acuerdo qué día soy de la semana. Lunes, lunes, lunes. Ya mismo Sí, me sí, tengo que ir sí. a trabajar yo. ¿Qué viajes, y ya vamos cerrando porque sé que eres una persona muy ocupada, qué viajes, qué hay próximo en tu agenda? ¿A dónde vas? Sí, me voy pasado mañana. El miércoles me voy a Navarra. Te vas a Navarra. Te vas a Sí, Navarra a probar esas garnachas electrizantes que hay por allá. sí. Y luego dentro de un par de semanas o así iré por San Sebastián para probar chacolí, los chacolís. Qué bien, pues te vamos a seguir en las redes sociales, vamos a decirle a la gente que nos siga a nosotros, que tenemos un amigo en la publicación de Parker, que es un español con quien compartimos pues el mismo idioma, que tal vez comprende mejor los vinos de España que muchos otros críticos que tal vez pues lo que han hecho ha sido más bien educarse antes de aproximarse al tema. Tú ya vienes con un trasfondo desde que estabas en el mundo vino, pues de más de 2 décadas, ¿no? Mm. Siguiendo el vino español. Así que creemos que tenemos en ti, los consumidores, los amantes del vino, pues un poco a la persona perfecta para atender esos vinos. Así que vaya nuestro agradecimiento, Luis, y te reitero nuestra invitación a que te des una vuelta por Puerto Rico. Si algún día decides pues parar en el Caribe, aquí no la vas a pasar mal. Si te gusta la playa, pues tienes cientos o miles para escoger. Y por supuesto nuestra gastronomía es muy rica, es muy llena de texturas, de sabores, de aromas. Puerto Rico es un sitio maravilloso para visitar. Y como te dije, hay aquí una gran disponibilidad de etiquetas. Nosotros pues estamos pensando en un futuro tal vez organizar un evento grande, una especie de festival o pabellón que ya se hacen aquí, pero pues una invitación contigo sería pues algo soñado para muchos amantes y consumidores del vino. Así que te agradezco que hayas sacado tiempo, te deseo que tengas unos excelentes viajes en estos próximos días y de nuevo vaya nuestro abrazo solidario y nuestros mejores deseos en tus gestiones como catador de Parker. Muchísimas Muy bien. gracias, Luis. Y que, te, Muchísimas gracias a y que vosotros. tengas Un un lindo saludo. día y ya pronto verás esta entrevista por ahí colgada. Que Muy tengas bien. lindo día. Un fuerte abrazo. Cuídate. Chao, chao. Muchas gracias. Bye, bye.